dar un mensaje que pueda motivarnos el día de hoy. Un mensaje que pueda hacernos recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Un mensaje que pueda motivarte a ti a recordar qué es lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha cambiado tu vida. Por lo tanto, el tema de hoy le he puesto Recuérdame. Y aquí puedes pensar en el patito que ya no existe de Gansito cuando decía esa frase tan emblemática, recuérdame. O para los más chavos como nosotros podemos acordarnos de la película de Coco y la canción de Recuérdame, me tengo que ir, mi amor. Bueno, pero Dios no se va a ir, Dios no se va a alejar de ti. Pero ese es el tema, recuérdame. Recuérdame, ¿por qué? Porque tenemos que ser gente que recuerde las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que ser personas que están constantemente acordándose de cómo es que mi vida tiene un antes y después de mi encuentro con Dios. De cómo es que mi vida ha cambiado desde que yo acepté a Cristo en mi corazón. Tenemos que ser personas que estén recordando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esto es algo que mientras estaba estudiando este tema, me doy cuenta que es algo fundamental en la vida del creyente. Sobre todo es algo fundamental si tú quieres permanecer en los planes y propósitos que Dios ha diseñado para ti. Tienes que ser alguien que recuerde, una persona que está acostumbrada a recordar los propósitos, los planes que Dios ha diseñado especialmente para ti. Tienes que acordarte, tienes que recordar cuáles son esas experiencias que han marcado tu vida desde el momento en que tú dijiste, Dios, toma mi vida. Y tienes que recordar cómo es que a partir de ese momento tu vida ha ido cambiando con la mano y de la mano de Dios. Tienes que ser una persona que recuerde y que recuerde las promesas de Dios y que recuerde su fidelidad. Permítanme tantito. Perdón a los de cámaras que ahorita los hice sufrir. Para evitar fallas técnicas en la garganta. Entonces tenemos que ser personas que recuerden la fidelidad de Dios. Y mientras iba meditando en este mensaje, el Señor me hacía irme a Deuteronomio. Leamos Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos. Aquí Dios les está dando últimas instrucciones, ya es el último libro después de toda la travesía que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Estuvieron durante 40 años, una generación entera no entró a la tierra prometida y a causa de todo eso se convierte en historia de 40 años donde surgen estos libros desde el Éxodo hasta Deuteronomio. Deuteronomio es el último. Ya Dios está preparando a la nueva generación a entrar a la promesa de Dios. Y les dice, acuérdate de las experiencias, ten cuidado y acuérdate de las experiencias. Vamos a leer ahora el verso 10, mismo capítulo, Deuteronomio capítulo 4, pero ahora leamos el verso 10. El día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Horeb, Él me dijo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces vemos en el verso 9, los israelitas, Dios les estaba encargando a los israelitas instruir a sus hijos cuando compartían el recuerdo de las maravillas que Dios hizo por ellos. Y en el verso 10, los recuerdos nos dice que son experiencias que como padres yo debo transmitir a mi generación. ¿Qué pasó en este monte? Bueno, en este monte el pueblo de Israel tuvo como recuerdo o experiencia la gran teofanía. Y a lo mejor podemos decir, ¿qué rayos es teofanía? Teofanía quiere decir la revelación de Dios de sí mismo de alguna forma física. No la revelación como tal de Dios en forma física, pero una de las formas en cómo Dios se puede revelar de forma física.
El pueblo de Israel en ese monte experimentó la teofanía. ¿Y esto qué quería decir? Que Dios se les reveló de alguna forma física. ¿Cómo fue que se les reveló Dios en ese momento? Todo el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. De hecho, le escuchó al grado que se asustaron y le dijeron y le dijeron a Moisés: ve tú a hablar con Dios, porque si nosotros vamos a morir de miedo. Dios se les reveló de una forma audible y eso entra como teofanía. Y es muy importante este suceso, sumamente importante, que marca al pueblo de Israel como nación, pero también lo marca en su cosmovisión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le encarga Dios al pueblo de Israel? Que no se hagan ninguna imagen. ¿Por qué no se debían hacer ninguna imagen de dioses o no debían ni siquiera hacerse una imagen de Dios mismo? Porque ellos vivieron una experiencia. Ellos experimentaron la teofanía de Dios, o sea, Dios se les reveló de una forma audible. Dios se les reveló a la nación entera de una forma audible. Y a pesar de que ya había pasado tiempo, lo que me llama la atención es que el mismo Señor, antes de entrar a la tierra prometida, les está diciendo: acuérdate de esa experiencia, acuérdate de cómo yo me revelé ante cada uno de ustedes. Tuvieron miedo, pero fue una experiencia que van a contar, porque necesito que como nación se la cuentes a tu generación. Porque necesito que la experiencia que has vivido y el recuerdo que tienes lo cuentes a tu generación. Y de generación en generación se vaya contando, al grado que Israel tenía que ser característico por no tener imágenes, a diferencia de los otros pueblos. Los otros pueblos idolatraban y se hacían imágenes de lo que veían en el cielo, en la tierra, pero el pueblo de Israel no debía de hacer eso, porque tenían un recuerdo o una experiencia de parte de Dios que ellos tenían que ir compartiendo. Que ellos tenían que ir compartiendo de generación en generación. Y esto fue una característica única del pueblo, debía de ser la característica única, ya que el pueblo de Israel no tenía que hacerse imágenes, porque a diferencia de los otros pueblos, ellos tuvieron una experiencia que recordar. Ellos tenían una experiencia que recordar. Y Dios le encarga a los israelitas que esa experiencia, ese recuerdo, lo compartieran con sus hijos. Y esto me puso a meditar mucho en los padres. Creo que aquí hay una instrucción fundamental para los padres. Y padre de familia, papás, quiero hacerles esta pregunta. ¿Tú te has sentado con tus hijos a hablar de por qué son cristianos? ¿Te has dado el tiempo de sentarte con tus hijos a decirle: mira, vamos a la iglesia porque Cristo de esta forma se reveló a mi vida? ¿Le has contado a tus hijos la teofanía que has tenido de parte de Dios? De cómo Dios, Jesucristo, se ha revelado de una forma física ante ti. Esta es la pregunta que les quiero hacer. ¿Te has dado el tiempo de sentarte con tus hijos? Y así como el pueblo de Israel y como Dios quería que el pueblo de Israel instruyera a sus hijos por medio de esta experiencia que tuvieron, ¿tú te has sentado para hablar de la experiencia que tú has tenido con Dios a tus hijos? Creo que aquí es una instrucción que Dios también nos da el día de hoy a cada uno de los que son padres. ¿Qué experiencia puedes hablar hacia tus hijos? ¿Qué memoria tienes de Dios que puedes compartir a tus hijos y puedes decir: y desde ese momento nuestra familia sigue los pies de Cristo? Y desde ese momento nuestra familia va a la iglesia. Y desde ese momento hemos vivido diferente porque tuvimos una revelación y una experiencia de Dios, la cual debemos recordar. Porque a partir de esa experiencia no solo afectó mi vida como padre, también afectó la tuya como hijo y como nuestra familia. Y seguirá afectando a nuestras generaciones para bien, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Pero ¿cuál es esa experiencia? ¿Y te has sentado a contar esa experiencia?
¿Le has platicado a tus hijos cómo era tu vida antes de Cristo? Antes de que tuvieras ese encuentro con el Señor, ¿te has sentado a comentarles cómo fue tu vida antes? Y si no lo has hecho, creo que es buen momento para que empieces a hacerlo. Porque esto vemos que era algo que Dios le encargaba a los israelitas, contar la experiencia que tuvieron. Porque por medio de recordar estas experiencias, tú pones base para instrucción a las futuras generaciones. Así que puede que cuando llegue el momento en que no veas tu quinta generación, pero tu quinta generación va a saber por qué debe de seguir a Cristo. Tu quinta generación va a saber por qué es que ellos son creyentes, por qué son seguidores del reino de Dios, por qué caminan bajo los estatutos del reino de Dios. Porque 5 generaciones atrás alguien se encargó de compartir la experiencia y el recuerdo que tuvieron de nuestro Señor Jesucristo. Porque alguien se encargó de compartir su experiencia y decir: desde ese momento mi vida cambió. Desde ese momento Cristo tomó mi vida y ya no pude ser igual. Padre de familia, siéntate a platicar con tus hijos. ¿Cómo era tu vida antes? Muchas veces caemos en el engaño y esta mentira que nos ha vendido el diablo. Tú como padre no puedes mostrarle tus errores a tus hijos. Tú como papá tienes que mantener este margen de ser 100% perfecto ante tus hijos y no pueden enterarse de ningún error que tuviste. No pueden enterarse de tus atropellos en tu juventud. Y ese es un error y una mentira que el diablo nos ha vendido. Porque por medio de los recuerdos tú hablas de cómo tu vida ha sido diferente. Por medio de las experiencias que tú tuviste con Dios, has mostrado y vas mostrando cómo tu vida tiene un antes y un después. Así que dedícate a darle un tiempo en familia y hablar con tus hijos de por qué tu vida es diferente, por qué sigues a Cristo, qué es lo que Cristo se reveló y cómo se reveló en tu vida para decir: mi vida tiene que cambiar y mi vida ahora le pertenece a Cristo. Por consiguiente, tu vida también está en las manos de Dios. Tienes recuerdos que hablar y tienes que sentarte a hablar de esas experiencias a tus generaciones. Así seas abuelo, bisabuelo, seas padre, no importa si tus hijos ya son más grandes, pero comparte la experiencia que tú has tenido con nuestro Dios. Otro punto importantísimo que veo en recordar es que recordar lo que Dios ha hecho en mí me ayuda a verlo en mi prueba actual. Porque es importante recordar para nosotros como seguidores de Cristo, como creyentes. Porque por medio de los recuerdos y de las maravillas que Dios ha hecho en el pasado, me van a ayudar y van a ser un motivador para pasar la prueba actual, para pasar el proceso sobre el cual yo estoy viviendo estos momentos. Puede que estos momentos no sean tan buenos como los anteriores. Puede que digas: mi vida estaba mejor antes y veía la mano de Dios. Y puede que el día de hoy no veas la mano de Dios como acostumbraste a verla. No veas las maravillas y cómo Dios te ha sustentado en tu vida como antes lo veías, pero puedes recordarlo. Y si puedes recordarlo, eso te va a ayudar a pasar tu prueba actual. Eso te va a ayudar a caminar durante el proceso o el desierto el cual estés pasando el día de hoy. Recuerda a tu Dios. Recuerda las maravillas que Dios hizo antes, en tu pasado. Recuerda nuevamente. Y para esto vamos a leer Éxodo 16, desde el verso 32. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná. ¿Cuántos se acuerdan de lo que es el maná? A ver. Era pan caído del cielo. Algunos, mientras estudiaba este tema y leía diferentes comentarios, algunos
Llegaron a especular que a lo mejor era algo que segregaban los insectos y quedaba en el suelo, pero para hacer las cuentas tendría que haber muchísimos insectos. Y estamos hablando del desierto. En el desierto, a pesar de que hay vida y hay ecosistemas, no abundan. Esa es una característica del desierto. Dios tenía que hacer algo sobrenatural, pero el maná era lo que mantuvo con vida a toda una generación en el desierto. Vamos a leer el verso 33, vamos a seguir leyendo. Y guárdenlos para que las generaciones futuras, nuevamente, instrucción a futuras generaciones por medio del recuerdo y de las experiencias que yo tuve con Dios, puedan ver el pan que yo les di de comer en el desierto. Adelante. Cuando los saqué de Egipto. Vamos al verso 33, por favor, es hasta el 34. Verso 33. Luego Moisés le dijo a Aarón: toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná. Colócala después en la presencia del Señor a fin de conservarla para futuras generaciones. Bueno, en la Nueva Versión Internacional dice en la presencia del Señor. En la Reina Valera dice en el arca del pacto, que precisamente en el arca del pacto es donde habitaba la presencia del Señor. Y mientras veía estos 2 pasajes, es de notar y de que estemos atentos en que el maná se debía de guardar, esos 2 litros de maná. Algunas versiones también dicen alrededor de 2 kilos de maná que se guardaron en la presencia del Señor, o sea, en el arca del pacto. El hecho de que el maná estuviera en el lugar de su presencia nos enseña que para entrar a la presencia del Señor, amada iglesia, porque ya no dependemos del arca del pacto para entrar a la presencia del Señor. El velo se rasgó y tú puedes entrar a la presencia del Señor cuantas veces tú quieras. Cuando estaba el arca del pacto, ni siquiera todo el pueblo de Israel podía entrar a la presencia del Señor. Solo el sumo sacerdote, que era de descendencia levita. O sea, estaba más canijo para nosotros que somos mexicanos, con nuestro nopal en la cara. No, era solo el judío, y no cualquier judío, de descendencia levita, y tenía que ser el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año podía entrar a la presencia del Señor. Eso ya no, el día de hoy ya no es así. El día de hoy, desde el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros podemos entrar a la presencia del Señor desde que abrimos nuestras Biblias, desde que nos despertamos y decimos gracias Señor por este nuevo día. Cada día, cuantas veces quieras, de manera ilimitada, tú puedes entrar a la presencia del Señor. Y no sé si esto te emociona, pero a mí sí, porque tengo una entrada ilimitada a la presencia del Señor, mientras que antes de Cristo era una vez al año. Una vez al año, pero ahora es una entrada ilimitada cuantas veces tú quieras a entrar a la presencia del Señor. Y el hecho de que el maná estuviera en el arca del pacto nos debe de enseñar que para entrar a su presencia, para estar en su presencia, tú tienes que recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú tienes que recordar la fidelidad de Dios, y eso es algo fundamental para que tú vivas en la presencia de Dios. Recordar. Acuérdate de la fidelidad de Dios. Acuérdate de cómo en medio de tus pruebas, cómo en medio de tus desiertos, la fidelidad de Dios se ha mantenido en tu vida. Así como los israelitas guardaron ese maná, algo especial, algo sobrenatural que mantuvo a toda una generación durante 40 años en el desierto. Todo ese maná que evitó que toda esa nación muriera en el desierto. Acuérdate de la fidelidad de Dios en tus momentos de prueba. Acuérdate de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, porque eso es fundamental para que tú vivas constantemente en la presencia de Dios.
para que tú estés constantemente en la presencia de Dios, dentro y fuera de la iglesia. No solo deberíamos de sentir la presencia de Dios aquí en la iglesia. Claro que es parte de ser iglesia, que juntos como hermanos estemos en la presencia de Dios, pero cada uno de nosotros también deberíamos de vivir en la presencia de Dios, así estando en la cocina, así estando en el trabajo, así estando en la sala, leyendo un libro. Debemos de estar constantemente en la presencia de Dios. Y para estar constantemente en la presencia de Dios, acuérdate de tu maná. Acuérdate de la fidelidad que Dios ha tenido en tu vida. Vayamos ahora a Salmo 143, versículo 5. Traigo a la memoria nuevamente, estoy recordando, traigo a la memoria los tiempos de antaño. Medito en todas tus proezas, considero las obras de tus manos. Aquí el salmista está hablando en pasado. ¿Por qué? Muchas veces nos frustramos y decimos, es que Dios ya no se mueve como se movía en mi vida antes. Es que ya no veo la mano de Dios como la veía antes. Bueno, cuando te pase así, cuando no estés viviendo de forma presente maravillas de Dios, ¿qué dice el salmista? Me acuerdo en el pasado. A pesar de que el día de hoy a lo mejor no veo tu mano como me gustaría, a pesar de que el día de hoy no veo tus maravillas, sí, el día de hoy y no las puedo ver, pero sí me puedo acordar de lo que has hecho en mi vida. Sí tengo un recuerdo de cómo tu mover, tu poder ha transformado mi vida, y sí me acuerdo del pasado. Sí recuerdo cómo tú te has movido en el pasado. Sí recuerdo cómo tú has movido montañas en mi vida. Hay estas nuevas enfrente de mí, hay estos nuevos retos, hay estos nuevos procesos, estos nuevos desiertos, pero así como tú hiciste maravillas en mis desiertos pasados, me voy a acordarme de esas maravillas. Ahora, algo muy característico de los salmos es que la gran parte de ellos son alabanzas, están en una actitud de adoración constante al Señor. Cuando tú lees todos los salmos, ves cómo se la pasa hablando de las grandes obras que Dios hace, se la pasa en un sentido de adoración, se escriben con un sentido de admiración y adoración a Dios. Una actitud de adoración es tener presente lo que Dios ha hecho en ti. Una actitud de adoración es alguien que está recordando lo que Dios ha hecho en su vida. Esa es parte de una actitud de adoración, amada iglesia. Entonces, cuando tú no te sientes con ganas de adorar, en otras palabras, tú no te estás acordando de lo que Dios ha hecho en ti. Tú no te estás acordando de cómo Dios ha cambiado tu vida. Porque la actitud de adoración es también recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Recordar las maravillas que Dios ha hecho en tu pasado. Recordar. Matthew Henry comentó lo siguiente de este salmo: cuanto más contemplamos las obras de Dios, menos temor nos dan las obras de los hombres. Cuanto más me acuerdo de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, menos me dejo abrumar por lo que pueda estar viviendo el día de hoy. Cuanto más me acuerdo de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, menos miedo me va a dar la pandemia. Cuanto más me acuerdo de cómo Dios me ha mantenido antes, menos miedo me va a dar la posibilidad de quedarme sin trabajo. Porque así como Dios ha provisto, proveyó, me va a seguir proveyendo. Cuanto más me acuerdo de las maravillas de Dios, menos preocupado estoy por lo que pueda estar viviendo. Menos preocupado estoy por lo que el hombre pueda hacer. Menos preocupado estoy por las amenazas que me puedan dar. Porque yo he tenido experiencias, he recordado lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero tengo que estar recordando, tengo que estar en esta actitud de recordar. Y a veces se nos olvida acordarnos, a veces se nos olvida recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y somos gente de memoria corta, porque como no estamos viendo maravillas de Dios el día de hoy, decimos, a lo mejor lo aluciné. A lo mejor yo me lo inventé.
¿Por qué? Porque no estás acordándote. Se te ha olvidado recordar. Como dicen por ahí, o eres de memoria corta. Se te está olvidando recordar las maravillas que Dios ha hecho. Y si el salmista habla en pasado, es porque también hubo momentos en su vida donde en su presente, en esos momentos no estaba viendo la mano de Dios, pero sí la vio en el pasado. Pero sí vio maravillas de Dios en el pasado. Cuanto más contemplas las obras de Dios, menos temor te van a dar las obras de los hombres. Y lo que las pruebas, el presente, los problemas más adelante puedan traer en tu vida. Pero tienes, amada iglesia, que recordar. Tienes que acordarte de lo que Dios está e hizo en tu vida. Tienes que acordarte. Tienes experiencias por compartir. Tienes experiencias las cuales hablar. Y aunque el día de hoy pueda sentirme confundido, y aunque el día de hoy pueda estar pasando por problemas en mi vida, me puedo acordar que es el Dios que me sanó a mí. Que es el Dios que me sanó. Que cuando tuve sufrimiento fetal y más adelante esas secuelas repercutieron en mi vida y le dijeron a mis padres que yo no iba a poder aprender otro idioma, que a lo mejor no iba a poder acabar la primaria, que no iba a poder tener coordinación en manos y piernas. Pero me acuerdo que Dios hizo maravillas en mi vida. Y esas maravillas son maravillas y experiencias que tengo que contar. Porque el hecho de que yo pueda tocar la batería es algo que Dios ha hecho un milagro en mi vida. Y a pesar de que a lo mejor en los siguientes meses no pueda ver las maravillas de Dios, sí me puedo acordar de lo que Dios hizo en mi vida. Sí puedo acordarme de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y esos recuerdos me motivan y me impulsan a seguir adelante en los propósitos que Dios ha hecho en mi vida. Porque así como Dios lo ha hecho en el pasado, lo volverá a hacer adelante en mi vida, porque Él es fiel a sus promesas y Él va a abrir las puertas. Él abre las puertas donde no hay. Él abre esas puertas donde tú lo ves cerrado. Él abre las posibilidades cuando humanamente tú dices no hay posibilidad. Pero si tú te acuerdas de lo que Dios ha hecho en tu pasado, seguirás adelante y podrás ver cómo Dios sigue abriendo las puertas en tu presente, cómo Dios seguirá abriendo las puertas en tu futuro. Pero tienes, amada iglesia, que acordarte. No te canses de acordarte. Tienes que recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. No te canses de acordarte. Tienes experiencias con Dios, acuérdate de esas experiencias. A pesar de que en tu presente no las estés viviendo, pero sí puedes acordarte de tu pasado. Sí puedes acordarte de cómo Dios te sostuvo. Otro punto que veo es que el corazón comienza a alejarse cuando deja de recordar. El corazón comienza a alejarse de Dios cuando deja de recordar, cuando nos volvemos creyentes de memoria corta, cuando no nos es suficiente lo que Dios ha hecho en nuestra vida antes. Y queremos, como si fuera un genio de la lámpara, que cada domingo, cada día podamos ver algo a nuestra comodidad de las manifestaciones de Dios. Y es así como nuestro corazón comienza a alejarse de Dios. Somos de memoria corta. Nos hacemos de memoria corta. El creyente que se agobia de su situación es un creyente olvidadizo. Y para esto vamos a regresar al Antiguo Testamento. Leamos Números capítulo 14. Versos 8 al 9. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja. Porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo. Si puedes leer todo el capítulo en tu casa,
estaría excelente, porque ¿qué pasa en este capítulo? Moisés manda a espías a reconocer la tierra. Y de todos estos espías, solo Josué y Caleb llegaron motivados, llegaron confiados, porque los demás, cuando reconocen la tierra, dijeron: sí, la tierra es buena, abunda, hay frutos grandes, pero así como hay grandes bendiciones, también hay civilizaciones muy fuertes, más fuertes que nosotros. Hay descendientes de gigantes en esa tierra, no hay posibilidad de que nosotros podamos conquistarla. Es más, los otros espías dicen: vamos a regresar mejor a Egipto, porque el obstáculo que tenemos adelante es muy difícil. Pero solo Josué y Caleb se acordaron del Dios que tenían. El Dios que cómo los sacó de Egipto. Dios no los sacó de Egipto diciéndole: Faraón, dejé ir a mi pueblo, y Faraón dijo: está bien, váyanse. No, Faraón no quiso soltar al pueblo de Israel. Se olvidaron de aquel Dios que mandó 10 plagas a la nación egipcia, una nación que en ese tiempo era potencia. Se olvidaron del Dios que convirtió el agua en sangre. Se olvidaron del Dios que trajo muerte a los primogénitos de Egipto. Se olvidaron del Dios que hizo grandes maravillas para sacarlos de Egipto. Se olvidaron de las experiencias que vivieron en su pasado. Y cuando vieron este problema que tenían al frente, este obstáculo que tenían para llegar a la tierra prometida, dijeron: vamos a regresarnos. No hay posibilidad de que nosotros ganemos. No hay forma de que nosotros podamos conquistar esa tierra, porque ahí hay descendencia grande. Ahí están los descendientes del gigante Anak. Es gente fuerte, es gente guerrera. No hay posibilidad. Y vaya que para esta generación, olvidarse de su Dios y olvidarse de las maravillas que Dios hizo les costó pasar 40 años en el desierto. Dios se enoja tanto que dice: ninguno de ellos va a entrar a la tierra prometida. La promesa que tenía preparados para ellos desde ese momento se las voy a dar a sus hijos. Y de ahí fue que surgen los libros de Levítico y Deuteronomio, porque eso fue lo que ocasionó que estuvieran en el desierto 40 años. Olvidar lo que Dios hace en tu vida atrasa los planes, y puede incluso que tú no vivas los propósitos que Dios tiene para tu vida, porque eres un creyente olvidadizo, porque eres alguien que olvida las promesas de Dios. El hecho de que tengamos palabra profética, y cuando tenemos palabra personal, ¿anotas esas palabras? ¿Anotas lo que Dios te dice como iglesia, pero también en lo individual? ¿Anotas esas promesas de Dios en tu vida? Porque créeme que va a llegar el día en que vas a necesitar leerlas. Créeme que va a llegar el día en que esas palabras que Dios te ha dado, ya sea como iglesia, grupal o de forma individual, va a llegar el día, eso sí o sí, va a llegar el día donde vas a necesitar leerlas, donde vas a necesitar acordarte de esas promesas. Va a llegar el día. O las tienes como poca cosa, o piensas que como es algo que pasa todos los domingos en esta iglesia, es algo tan rutinario que no importa, dentro de 1 o 2 meses me van a volver a dar otra palabra profética. Créeme, amada iglesia, que vas a necesitar acordarte de ellas, y para eso necesitas anotarlas, para eso necesitas guardarlas, porque son experiencias, son promesas que Dios ha dado a tu vida, pero tienes que acordarte de ellas. No te vaya a pasar como Israel, amada iglesia, por olvidarse de su Dios, por ser gente de memoria corta, no entraron a la tierra prometida. Se quedaron vagando en el desierto, y de hecho se amargan tanto que dicen: no, sí, vamos a tomarla. Al día siguiente se levantan para ir a tratar de conquistarla, pero Dios le advierte a Moisés: yo no voy a estar con ellos. Ellos ya me rechazaron, olvidando y rebelándose contra mí. Yo no voy a estar con ellos. E intentan tomar a Canaán, pero no lo consiguen. No lo consiguen porque su corazón antes estuvo desviado, porque fueron de memoria corta. Iglesia, no seas de memoria corta.
Iglesia, acuérdate de cada experiencia que has tenido delante de Dios. Acuérdate de cómo Dios se ha manifestado en tu vida. Acuérdate de cómo te llamó la atención venir a una iglesia. Acuérdate de cuando levantaste tu mano y dijiste: yo quiero que Cristo entre en mi corazón y gobierne mi vida. No seas de memoria corta. Toda esa generación murió, excepto Josué y Caleb. Y también me llama la atención porque Josué y Caleb pudieron haberse amargado. Pudieron haber dicho: Dios, ¿yo qué culpa tengo de que estos olvidadizos se hayan olvidado de cómo tú nos libraste de Egipto? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Por qué yo también tengo que pasar 40 años en el desierto? ¿Por qué yo tengo que pagar también por ellos? Yo no me olvidé de ti. Pero algo que me asombra de Josué y Caleb es que en Josué, cuando ya están conquistando la tierra prometida, Caleb tenía alrededor de 80 años. Y lo que Caleb dijo es: mis fuerzas siguen siendo las mismas de cuando yo era un joven y fui a espiar esa tierra. Mis fuerzas siguen siendo las mismas. A pesar de que tengo 80 años, sigo teniendo el mismo vigor. No fueron personas que se amargaron. A pesar de que ellos fueron inocentes en medio de toda una generación de culpables, también pasaron esos 40 años, pero confiando en Dios. Y tenemos un Caleb de 80 años que estaba con las fuerzas de su juventud. Tenemos un Caleb de 80 años que estaba con las fuerzas y listo para tomar lo que era suyo. Listo para acordarse y decir: Dios, tú me diste una promesa y por esa promesa yo voy a entrar, porque yo no me he olvidado de tus promesas, así como yo sé que tú no te olvidas de las promesas que has hecho en mi vida. Iglesia, acuérdate de las promesas que Dios ha hecho en tu vida. Acuérdate de las promesas. Ahora mismo capítulo, pero verso 31. Números 14, pero ahora el verso 31. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Rechazaron porque se olvidaron de su Dios. La rechazaron porque vieron el problema que tenían adelante y se olvidaron de las maravillas que Dios ha hecho en su pasado. Rechazaron la promesa de Dios por ser gente de memoria corta. Olvidar la grandeza de Dios y las maravillas que Dios ha hecho en tu vida es despreciar las grandezas que Dios ha hecho en ti, es despreciarlo a Él y despreciar los planes que Dios tiene para tu vida. Olvidar, ser un creyente de memoria corta, es despreciar a Dios, despreciar lo que Él es, y es despreciar los planes que Dios tiene preparados para ti. Eso es lo que pasa cuando tú olvidas. Estás despreciando a Dios. Eso es lo que pasa cuando tú eres de memoria corta. Estás despreciando a Dios. Y bueno, en este capítulo, Números 14, también vemos cómo Dios dice que es un pueblo rebelde. ¿Por qué es un pueblo rebelde? Porque olvidaban. Olvidar es parte de la desobediencia. Olvidar es rebeldía ante los ojos de Dios. Olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida es rebeldía ante los ojos de Dios. Cuando he podido hablar con gente que está amargada con Dios, que está amargada con la iglesia, o se está amargando con Dios, claramente no te dicen cómo Dios ha sido bueno en su pasado. Eso es algo que subconscientemente, no sé si subconscientemente o conscientemente omiten, pero es una peculiaridad en la gente que está enojada con Dios y amargada con Dios. No te hablan de lo que Dios hizo en su pasado. No te hablan de cómo en primer lugar llegaron a una iglesia. No te hablan de cómo en primer lugar conocieron de Dios y estuvieron unos años en la iglesia, porque son gente de memoria corta. Son gente olvidadiza. Ya no recuerdan lo que Dios hizo en su pasado. Ya no recuerdan cómo llegaron tan necesitados a una iglesia. Ya no recuerdan cómo llegaron pidiendo ayuda y Dios les dio esa ayuda. Por medio de una iglesia, por medio de un pastor, por medio de un líder, pero a final de cuentas fue Dios quien dio esa ayuda. Ya no se acuerdan de eso. Están amargados y no te van a contar cómo Dios fue bueno en su pasado.
Y así estaba el pueblo de Israel. Mejor vamos a regresar a la tierra de Egipto. Dios nos sacó nada más para matarnos aquí en el desierto o para morir en el intento. Y nuestra descendencia va a ser esclavos ahora en esta tierra de Canaán. Pero Dios les dice, por cuanto fueron olvidadizos aquellos niños, aquella generación que tú despreciaste, esa generación es la que va a tomar la tierra prometida. Esa generación es la que va a tomar aquellas promesas que tú has rechazado. Esa generación es la que va a tomar lo que tú has olvidado, porque tu olvido ante los ojos de Dios es rebeldía. Que tú seas una persona que olvida lo que Dios ha hecho en su pasado, es que tú eres una persona rebelde. Y mientras recordaba esto y cómo ante los ojos de Dios olvidar es rebeldía, me acuerdo que cuando yo estaba en mi etapa rebelde, que mis papás no sabían qué hacer conmigo, les decía, me voy a ir de la casa, me voy de esta casa, no me comprenden. O sea, tenía 8 años, pues, más o menos por ahí. Me acuerdo que una vez nuestros padres mencionaron, porque nos encargaban cosas como tender la cama, guardar ropa, y decíamos, sí, ahorita seguíamos jugando, seguíamos en lo nuestro. Nos lo mencionaban otra vez y, sí, se me olvidó, ahorita lo hago una tercera vez. Después de la tercera vez, si nos lo volvían a pedir, ya nos tocaba vara. Si nos lo volvían a pedir, ya nos tocaba vara. ¿Por qué? Porque justamente el olvido constante es rebeldía. Porque si yo estoy olvidando constantemente algo que me piden, es porque no lo estoy teniendo como prioridad. No lo estoy poniendo en prioridad en mi vida, y así pasa con Dios muchas veces. Desgraciadamente, hay gente que así le pasa con Dios. ¿Por qué? Porque las promesas que Dios ha hablado en su vida, los planes que Dios le ha revelado en su vida, no lo tienen como prioridad. Sí, Dios lo va a hacer, amén, aleluya. Dios lo va a hacer más adelante. Pasan los meses, se nos olvidan las promesas de Dios. Nos vuelve a recordar, haz esto, cambia esto en tu vida para que camines en mis promesas. Sí, amén, lo voy a hacer, se nos olvida. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón rebelde que no ha puesto como prioridad lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Y a nosotros nos tocaba vara por eso. Y yo decía, pero mamá, se me olvidó, no era, bueno, ya balconeaba que era mi mamá la que más me pegaba en ese aspecto. Pero se nos olvidó, no se me olvidó a propósito, es que estoy haciendo otras cosas. Sí, pero a pesar de que no se me olvidó a propósito, tenía otras cosas como prioridad. Y el olvido frecuente es rebeldía. A final de cuentas yo no estaba obedeciendo. El olvido es rebeldía. Si tienes un hijo olvidadizo es porque lo que tú le estás encargando no lo está poniendo como prioridad. Y tienes que corregir eso. Tienes que corregir eso. Vayamos ahora a Marcos capítulo 4. Marcos 4:16. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. ¿Qué pasa con estos terrenos? Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. ¿Ok? Hay gente que puede recibir con gozo la palabra. Ni siquiera son apáticos cuando les hablas de Dios. Ni siquiera son como otras personas que cuando tú mencionas soy cristiano o te quiero invitar a la iglesia, hasta te hacen caras. Hasta ya te empiezan a ver como alguien inferior. Dices, el cristianito. Sí, el fanático. No, esta gente hasta lo recibe con gusto. Esta gente hasta se emociona y dice, claro que sí, y quiero más de lo que tú me compartes, quiero más de lo que tú me estás hablando. Wow, no lo había visto de esta manera, me interesa escuchar más de tu Dios. Es gente que le interesa. Es gente que se emociona al recibir la palabra de Dios. Pero por no recordar la palabra, es ahogada entre sus espinos y sus problemas presentes. Esto nos viene a dar otra enseñanza. La buena tierra es un corazón que recuerda.
La buena tierra donde la semilla, que es la palabra de Dios, cae en el corazón y da fruto al 100 por 1, es de un corazón que está recordando constantemente su palabra. Es de un corazón que está recordando la palabra de Dios. Pero este tipo de gente no. Este tipo de gente se olvida de la palabra de Dios. Y mientras estudiaba también aquí, la palabra tropezar en el griego también hace referencia a caer o causar ofensa. La palabra tropezar no solo, hace referencia a caer, pero también hace referencia a caer en ofensa, ser alguien ofendido. Los creyentes superficiales se ofenden, tropiezan y caen cuando son puestos a prueba. El creyente superficial es alguien que hace sus decisiones y basa sus decisiones si se ofendió o no. Si la prédica, si la instrucción que le dieron le ofendió o no. Y si lo ofende dice, me largo de esta iglesia, me alejo de todos. Ya me lastimaron, ya me hicieron sentir mal. Ay, ya me hicieron sentir mal. Es un cristiano sensible a sus emociones, donde sus emociones lo gobiernan. El cristiano que la palabra, el creyente más bien, que la palabra de Dios es ahogada entre espinos, es porque es un cristiano sensible. Es porque es un cristiano que sus emociones lo gobiernan y cae en la ofensa. Eso es lo que más me llamó la atención. Tropieza porque cae en la ofensa. Amada iglesia, cuando te regañan y te tienen que disciplinar, ¿dejas de servir en lo que estabas sirviendo? Entonces eres un cristiano sensible. Ese es el síntoma de que eres un cristiano que su tierra está entre espinos y así como la palabra de Dios crece, también crecen tus problemas. Si eres alguien sensible y te ofendes fácilmente, ese es el síntoma entonces de que tu tierra tiene que cambiar. De que tienes que pasar al siguiente proceso donde tienes que estar recordando, y mientras vas recordando, vas arando la tierra. Y mientras vas recordando las promesas de Dios, vas quitando los espinos y vas quitando lo que estorba y vas diciendo, aquí no va a haber tierra fértil si no quito antes los espinos. Aquí la palabra de Dios no va a dar fruto si no arranco antes la maleza y la mala hierba. Pero tienes que estar recordando, arando tu tierra, recordando lo que dice la palabra de Dios, recordando las promesas, recordando las palabras proféticas que te ha dado, recordando las palabras proféticas que Dios nos ha dado como iglesia, yendo hacia un mismo objetivo. Estoy recordando, estoy trabajando mi tierra, estoy recordando las promesas de Dios, estoy recordando lo que Dios ha prometido en mi vida, estoy recordando los planes que Dios ha hecho en mi vida, estoy trabajando para que la palabra de Dios dé su fruto en mi vida. Pero para eso debo dejar de ser un cristiano que se ofende. Apechugue. Acepta la corrección. No nos gusta, pero la corrección, las pruebas producen paciencia. Las pruebas nos hacen más como Dios. Y cuando le decimos a Dios, quiero ser más como tú, Dios va a decir, órale, te voy a mandar pruebas. Te voy a mandar pruebas en tu vida, pero te van a hacer más como yo. Vas a morir tú y te vas a parecer más a mí. Así que no caigamos en la ofensa. No seamos cristianos sensibles. Seamos cristianos objetivos, con dirección en las promesas de Dios. Seamos cristianos que caminan bajo un objetivo y a pesar de que la disciplina duele, al final es para vida. Entonces no seas de esos cristianos que al ofenderse dejan de servir. Estaban sirviendo en cualquier departamento, de las muchas manos que se necesitan en la iglesia. ¿Se les corrige algo? Hasta algunos dicen, Dios me dijo que ya me tengo que ir de esta iglesia después de una corrección. El domingo pasado se les corrigió algo, no tienes que decir, y el siguiente domingo, Dios me dijo que ya me tengo que ir. ¿Por qué? Porque son cristianos sensibles. Son cristianos que toman sus decisiones por medio de si se sintieron o no ofendidos. Y eso es un cristiano carnal. Eso es un cristiano débil en el Señor, donde la palabra de Dios no va a dar su fruto. La misma Biblia lo dice.
la palabra de Dios no va a dar su fruto, porque a medida que la palabra de Dios quiere crecer en ellos, también dejan que sus problemas crezcan. El creyente de buena tierra se enfoca en recordar las promesas que recibió una vez con gozo. Y también quiero mencionar lo siguiente: recordar me mantiene en humildad. No solo recordar me hace seguir en el camino de Dios, no solo recordar me hace caminar bajo una dirección, no solo recordar me hace permanecer en Dios y no solo me hace buena tierra. Recordar también me mantiene en humildad, porque me acuerdo de dónde Dios me sacó, porque me acuerdo de lo que era antes de Dios. Y también tengo este bonito recordatorio en la Biblia que dice: de lo vil y menospreciado del mundo yo lo saqué. También tengo estos recordatorios donde lo despreciado que éramos nosotros, Dios lo ha transformado en algo bueno. Recordar me mantiene en humildad. Y para esto vayamos a Jeremías 34, verso 12 al 13. En mi vida personal, en estos momentos he estado estudiando Jeremías. Y vayamos a lo siguiente, Jeremías 34. Una vez más la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel: yo hice un pacto con sus antepasados cuando los saqué de Egipto. Siguiente verso. Lugar de esclavitud. ¿Qué representa Egipto? El lugar de esclavitud. No éramos más que esclavos de nuestro pecado. No éramos más que esclavos del diablo, encadenados a las pasiones que el diablo nos ponía. Es más, ni siquiera existía la opción de pecar. Pecabas porque eras esclavo del pecado. Siguiente verso. Lugar de esclavitud. Les ordené que cada 7 años liberaran a todo esclavo hebreo que se hubiera vendido a sí mismo con ellos. Después de haber servido como esclavo durante 6 años, debía ser liberado. Pero sus antepasados no me obedecieron ni me hicieron caso. Ok, aquí el Señor hacía una distinción que vemos precisamente desde el Éxodo. Un judío no podía tener otro judío como esclavo por más de 7 años. Ahora, ¿por qué este judío se iba a vender como esclavo? Por deudas, a lo mejor por un crimen que hizo. Tenía que pagar esa ofensa y se tenía que vender como esclavo. Se vendía como esclavo a su mismo pueblo, a sus otros judíos. Pero a diferencia de un esclavo extranjero, ahora recordemos que la esclavitud era algo que era común en esos tiempos. Y todavía hasta alrededor de 1800 seguía siendo una fuente económica para varias naciones. Entonces, cuando un judío tenía un esclavo y el esclavo era de otra nación, ese esclavo era de por vida, así como fue en cualquier otra nación. Ese esclavo era de por vida, pero si el esclavo que tenía era judío, solo iba a ser su esclavo por 6 años. ¿Esto por qué? Porque Jehová mandó a liberar a toda la nación judía. Y cuando los liberó no era para que ni un solo judío volviera a ser esclavo. Entonces, si tenía que ser esclavo por deudas económicas, malas decisiones que tuvo, como un castigo por crímenes cometidos, solo iba a ser durante 7 años. Porque Jehová los sacó precisamente de la esclavitud. Entonces, ningún judío debía de quedar de forma perpetua como esclavo. Sino para qué los libró de Egipto, sino para qué los sacó de la nación egipcia. Todos eran esclavos ahí. Pero hubo una generación, y Jeremías Dios lo usó porque se olvidaron de este mandamiento. Dijeron: sí, vamos a liberarlos, son nuestros compatriotas, son nuestros hermanos judíos, ya pasaron 6 años de servidumbre, es tiempo de liberarlos. Pero ¿qué hicieron estas personas, las cuales eran sus amos? No, yo estoy muy cómodo teniendo a mi esclavo. No, yo estoy muy a gusto con esta persona, es más, es buen esclavo, sirve muy bien. Yo no lo voy a liberar, nada más me sirvió 6 años, no, yo quiero
que me sirva de manera perpetua. Y entonces se olvidaron de esta promesa. No solo se olvidaron de este mandamiento que Dios les pidió, se olvidaron de que sus antepasados fueron esclavos en Egipto. Y al olvidarse, se llenaron de orgullo. Al olvidarse de que sus antepasados vivieron 400 años de esclavitud, al olvidarse de eso, se enaltecieron. Al olvidarse de eso, menospreciaron a su prójimo. Porque fueron gente que olvidó. Fueron gente que no hizo memoria de cómo durante 400 años todos sus antepasados, toda esa nación fue esclava. También me viene a la mente la parábola de los deudores. Había un deudor. ¿Qué tan grande era su deuda ante el rey que tenía que venderse él como esclavo? No solo él, su esposa, sus hijos, y no solo bastaba con la esposa y sus hijos, todas sus pertenencias para poder pagar la deuda ante el rey. Y este rey, movido a misericordia, le dice: te perdono la deuda, no me debes nada. Pero cuando este consiervo llega con su siervo que le debía, cosa de nada, pero le debía, era algo que su consiervo no podía pagar, lo toma por el cuello y le dice: págame lo que me debes. Fíjense, su deuda no era tan grande que solo bastaba con meter a este consiervo a la cárcel. Ni siquiera arrastraba esta deuda a su esposa, ni arrastraba a su familia, ni sus pertenencias, solamente él. Págame lo que me debes. Lo mete a la cárcel. Y cuando los otros consiervos vieron esto, se entristecieron y le contaron al rey. ¿Y qué precisamente hace el rey? ¿No debías tú de perdonarlo así como yo te perdoné? ¿Te olvidas de lo que eras antes de Dios? ¿Te sientes tan espiritual ahora y tan perfecto? ¿Y te olvidas de lo que eras antes de Dios? Cuando yo me olvido de lo que era antes de Dios, entra orgullo en mi corazón. Y cuando entra en orgullo en mi corazón, yo empiezo a menospreciar a mi prójimo. Yo empiezo a menospreciar a la gente de la iglesia que trabaja junto conmigo. Me siento mejores que ellos, me siento más capacitado. ¿Por qué? Porque olvido que yo era un siervo que tenía una deuda impagable ante Dios. Y esto pasó con estos dos deudores. El deudor que el rey le perdonó todo, se olvidó. ¿Y qué tan rápido se olvidó? Que ni siquiera pasó un día. Saliendo del palacio fue que se encuentra su consiervo. Vayamos ahora, por último, a Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5. Recuerda, nuevamente, acuérdate de dónde has caído. Y al acordarte, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Apocalipsis 2:5, donde Dios le tiene que decir a una iglesia entera: te has olvidado de lo que eras. Te has olvidado que sin mí tú no eres nada. Te has olvidado que lo bueno que has conseguido y las bendiciones que tienes no es por obra tuya. Te has olvidado que sin mí tú no puedes hacer nada. Pero acuérdate, y al momento de acordarte, arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar. Acuérdate que sin mí no puedes lograr nada. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y el pámpano sin la vid nada es. Nada es. Acordarte, recordar cómo Dios ha cambiado tu vida, te mantiene en humildad. Acordarte de cómo Dios ha cambiado tu vida te va a mantener en una relación sana con tu prójimo. Pero has estado en problemas con tu mismo hermano de la iglesia, es posible que te estés olvidando de lo que Dios ha hecho en tu vida. Es posible que creas que antes de Cristo también eras perfecto. Nada tenías que trabajar en tu vida. Se te ha olvidado que eras antes de Cristo. Se te ha olvidado acordarte. Amada iglesia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
El Dios que te libró en tu pasado es el mismo que te va a librar en tu futuro. Y si viste la mano de Dios y el poder de Dios en tu pasado, ten la confianza de que lo volverás a ver. Tú volverás a ver la mano de Dios. Pero amada iglesia, acuérdate de cómo Dios cambió tu vida antes. Puede que el problema que estés viviendo en estos momentos digas, no veo la mano de Dios. Siento que Dios me ha abandonado. A lo mejor te sientes como estos espías que vieron la tierra prometida y dijeron, sí, lo que Dios nos promete es hermoso, es increíble. Pero el obstáculo es tan grande. No veas el obstáculo, acuérdate de Dios. No se trata de ver lo que tienes enfrente y las dificultades que tienes enfrente. Se trata de acordar lo que Dios hizo en tu pasado. Se trata de acordarte de lo que Dios hizo en tu pasado. Dios es el mismo que hizo maravillas en tu pasado. Y al momento en que yo me acuerdo de lo que Dios ha hecho por mí, también me voy a acordar que sin Él no soy nada. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Y qué es esa experiencia que Dios ha hecho en tu vida personal? ¿Qué es esa experiencia donde tú dijiste fue intervención divina? Acuérdate de cómo Dios salvó tu matrimonio. Acuérdate de cómo Dios salvó tu vida. Acuérdate de cómo Dios te enamoró. Pero ¿qué es esa experiencia que el día de hoy necesitas recordar? Porque el diablo se enfoca en que seamos personas de memoria corta, que nos olvidemos de lo que Dios hizo en nuestra vida. El diablo va a estar enfocado en que nosotros seamos personas olvidadizas. Amada iglesia, no lo permitas. No dejes que el diablo te haga olvidar. No importa la situación, no importa el problema, no te olvides de cómo Dios te ha librado en tu pasado. Entonces, ¿por qué no hablas con Dios estos momentos? Comienzas a recordar. No le digas a Dios, Dios, obra hoy. No, Dios, ayúdame a recordar. Y perdóname por haberme olvidado. Perdóname porque olvidé lo que tú hiciste en mi vida, pero ayúdame a recordar. Yo tengo una experiencia que contar. Yo tengo una experiencia de cómo tú cambiaste mi vida, de cómo tú te revelaste de una forma física para mí. De cómo tú te revelaste en mi vida. Yo tengo una experiencia que contar. Dile a Dios, acuérdame de esa experiencia. No permitas que lo olvide. Acuérdame de esa experiencia.